Muy buenos días. Nos encontramos ahora desde otra perspectiva para tocar la reflexión de la mañana. Iniciamos esta semana 22 dijimos, ya prácticamente entrando el mes de junio, con la temática fundamento de la misión mundial. Y tocamos el primer día el testimonio de Esteban y hablamos de que este periodo fue marcado por, podríamos decir, 4 personas, 5 personas. El caso de Esteban, Felipe, la conversión de Saulo y la conversión de Cornelio, y también la participación de Pedro en este proceso. Esta mañana vamos a tocar el ministerio de Felipe en Samaria, ¿no? Recuérdense que el texto de Hechos 1.8 dice Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, nos recordamos el capítulo 4 de Juan cuando el Señor pasa por Samaria. Me es necesario pasar por Samaria. Y vamos a comenzar esta reflexión de la mañana con la lectura de la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Y dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La reflexión de esta mañana: Felipe en Samaria. Puede ser quizás difícil captar la valentía de Felipe al dedicarse a evangelizar a los samaritanos. La hostilidad entre judío y samaritano se había prolongado alrededor de 1000 años, en que samaritano y judío no se llevaban bien. Recuérdense ustedes la división de las tribus, más o menos en el periodo de Salomón, ¿no? Con el quiebre del reino el 931 a.C., después con el hijo de Salomón, Roboam, se rompe el reino, se divide las tribus, 10 tribus, las tribus de Israel se van hacia el sector de Betel y las tribus de Judá quedan en el área de Judá, y se produce esa división, pues las 10 tribus se también unieron a otros grupos étnicos y hubo una mezcolanza, una mezcla de personas allí, ¿no? Que no mantuvieron la pureza de la sangre judía. Más o menos unos 1000 años. Mínimo unos 1000 años. Pero Jesús dijo a sus seguidores que incluyeran a Samaria en su área de testimonio. De modo que Felipe predicó a Cristo en una ciudad samaritana y muchos creyeron y fueron bautizados. Imagínense, aquí estamos conectando el paso del Señor Jesús por Samaria con esa mujer samaritana, y luego la gente que le dice a la samaritana: ya no creemos por lo que tú dices, sino por que nosotros mismos hemos visto, digamos, al Mesías. Entonces quedaron seguramente creyentes en el paso del Señor Jesús por Samaria, y es muy probable que sea esa la gente que está respondiendo al llamado de Felipe, por supuesto complementando el evangelio de una manera más clara. Entonces, a la predicación de Felipe muchos creyeron y fueron bautizados. Pero cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido el mensaje, enviaron a 2 de ellos, nada menos a Pedro y a Juan, los 2 que corrieron a la tumba, ¿no?, para investigar la situación. Al llegar descubrieron, no se nos dice cómo, que los samaritanos habían recibido el evangelio y el bautismo, pero no el Espíritu Santo. Parece que habían recibido el bautismo, ¿cierto?, pero la venida del Espíritu Santo había no venido. Así que los apóstoles oraron por ellos y les impusieron las manos. Entonces recibieron el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿entendía Lucas que esa experiencia en 2 momentos que tuvieron los samaritanos era lo normal, o se trataba de algo anormal? Se dan 2 respuestas opuestas. Según algunos cristianos, la iniciación en Cristo es una experiencia en 2 etapas.
ya sea el bautismo seguido de una confirmación o la regeneración seguida por el bautismo del Espíritu como una segunda experiencia. Para nosotros, cristianos, la iniciación en Cristo es una experiencia en una sola etapa, que abarca el arrepentimiento y la fe y el nuevo nacimiento, el bautismo y el don del Espíritu. Si esta opción es la correcta, entonces la experiencia de los samaritanos ocurrida en dos etapas fue algo anormal. La enseñanza habitual de los apóstoles era que todos los creyentes reciban el Espíritu Santo cuando creen. Y su práctica habitual no era de enviar una delegación apostólica para evaluar el trabajo de los evangelistas. ¿Qué hicieron en esta ocasión entonces? ¿Y por qué en todo caso no les fue dado el Espíritu a los samaritanos cuando creyeron? La explicación más natural del don del Espíritu en un segundo momento, en el caso de los samaritanos, es que se trataba de la primera ocasión en que se había evangelizado fuera de Jerusalén y en la región de Samaria. Esta es la importancia del suceso en el desarrollo que Lucas hace de la historia. Se trata en un momento crucial. Se perpetúa en el seno de la comunidad cristiana la brecha tan largamente sostenida entre judíos y samaritanos. ¿No sería razonable sugerir que fue con la intención de evitar tamaño desastre que Dios retuvo deliberadamente el don del Espíritu hasta que los apóstoles hubieran respaldado la estrategia de Felipe? La acción de los apóstoles resultó eficaz. Así se evitó en la iglesia un cisma samaritano. De alguna manera, la recepción o el recibir el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia siempre ha sido una controversia. Todos entendemos y sabemos que hay dos miradas, dos posturas. Una, que el bautismo del Espíritu se recibe desde el mismo momento en que creemos, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y está la otra corriente que dice que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia. Para ser honesto, en el libro de los Hechos encontramos los dos casos. De gente que recibió el Espíritu Santo en el momento de que creyeron y personas que recibieron el Espíritu Santo como una experiencia en segundo plano o en segundo lugar. Sin meterme en la controversia, por la sencilla razón de que son reflexiones devocionales de mañana, no es una discusión teológica, cosa que podríamos hacerlo lo más bien, pero no es el objetivo de esta mañana. Lo que sí quiero dejar en claro, la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si hay algo importante que podríamos agregar en el libro de los Hechos, que las personas que recibieron el Espíritu Santo tenían conciencia que lo habían recibido. Tenían conciencia, había un testimonio de que habían recibido el Espíritu Santo. A mí me da la impresión que hay personas que no tienen la menor idea que reciben el Espíritu Santo. Que cuando uno le pregunta si han recibido el Espíritu Santo, tienen todas las dudas que la recibieron. Y a veces prácticamente la gente hay que tratarla de convencerse que tiene el Espíritu Santo. De algo que no había duda en el libro de los Hechos, era que cuando el Espíritu Santo venía sobre los creyentes, estos no tenían ni una duda, pues había manifestaciones que acompañaban con la presencia del Espíritu Santo. Y esto sí que es claro en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos. Si algo podemos decir el día de hoy, es que la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. Los creyentes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. En la elección de los 7, Esteban y Felipe sobresalieron de los 7. Y los 12 dice que fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Y eso es vital, que hay que remarcarlo en nosotros, en la iglesia. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de buen testimonio y de sabiduría. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Así que, queridos hermanos,
esta mañana seamos gente llena del Espíritu Santo, gente guiada por el Espíritu Santo, conducida por el Espíritu Santo, para que podamos cumplir la tarea y la misión que se nos ha dado. Dios les bendiga.